Hay leyes bíblicas que han sido olvidadas o simplemente pasadas por alto, pero algunas de ellas son tan extrañas que no creerás que en algún momento formaron parte del estilo de vida de miles de personas. ¿Sabías que la Biblia prohibía cosas tan comunes como mezclar diferentes tipos de telas o sembrar semillas juntas en un campo? Y lo más inquietante, algunas de estas leyes podrían seguir vigentes hoy sin que siquiera lo sepas. Quédate hasta el final. Lo que vamos a revelar podría cambiar por completo lo que piensas sobre las leyes bíblicas. Leyes prohibiendo mezclar telas. Imagina esto. Una ley que te prohíbe mezclar diferentes tipos de telas en tu ropa. Parece absurdo, ¿verdad? Pero esa es exactamente la instrucción que encontramos en el libro de Levítico 19:19, donde Dios ordena que ningún israelita mezcle lino con lana en sus prendas. Esta ley, aparentemente trivial, fue una regla estricta en su tiempo. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de una prohibición tan específica? Algunos estudiosos creen que la razón de esta ley no se basaba simplemente en lo práctico, sino que tenía un significado espiritual más profundo. En la cultura hebrea, la pureza y la separación eran valores fundamentales. La prohibición de mezclar telas simbolizaba la importancia de mantenerse puro y no mezclarse con lo impuro. Pero aquí viene lo más sorprendente. Algunos grupos religiosos, incluso hoy en día, siguen obedeciendo esta ley al pie de la letra. Sí, en pleno siglo XXI, ¿es posible que el simbolismo detrás de esta ley todavía sea relevante hoy? Algunos creen que sí. Se argumenta que la mezcla de telas podría representar un intento de romper el orden natural que Dios creó, y si bien para nosotros puede parecer una simple elección de moda, en el pasado esta ley tenía implicaciones profundas para quienes deseaban vivir una vida en completa devoción a Dios. Lo que es aún más sorprendente es que esta no es la única ley bíblica que parece extraña a nuestros ojos. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde romper estas reglas podría traer consecuencias tanto espirituales como sociales? Las leyes bíblicas fueron diseñadas para mantener un equilibrio divino entre lo puro y lo impuro. Y mezclar diferentes tipos de telas era visto como un desafío a ese equilibrio. Pero esto no es solo historia antigua. Algunas personas hoy todavía creen que estas leyes tienen un propósito espiritual profundo que va más allá de lo que entendemos. ¿Te atreverías a seguir una ley así hoy en día? O mejor aún, podría ser que algunas de estas leyes, aunque parezcan extrañas, tengan un significado oculto que hemos olvidado. No sembrar dos tipos de semillas en un campo. Parece difícil de imaginar, pero según el libro de Levítico 19:19, Dios prohibió a los israelitas sembrar dos tipos diferentes de semillas en un mismo campo. ¿Te imaginas lo complicado que debió ser seguir esta ley en una época donde la agricultura era la base de la vida? ¿Y qué sentido podría tener esta prohibición? Algunos creen que esta ley, al igual que la prohibición de mezclar telas, tenía que ver con el principio de pureza y orden divino. Para los antiguos israelitas, la pureza no solo era una cuestión moral, sino también física. Cada cosa debía estar en su lugar, sin mezclarse con lo impuro. El hecho de sembrar dos tipos de semillas en un campo podría haber sido visto como una forma de alterar el orden natural que Dios había creado. Un desafío a la estructura divina del mundo. Pero aquí viene lo más interesante. A pesar de lo estricta que suena esta ley, algunos teólogos han sugerido que tiene un trasfondo mucho más profundo. Esta norma, según ciertas interpretaciones, simboliza la importancia de no mezclar lo sagrado con lo profano. Sembrar diferentes semillas podría haber sido visto como un intento de mezclar dos cosas que no estaban destinadas a coexistir, lo que tendría repercusiones tanto físicas como espirituales. Lo más impactante es que, aunque esta ley parece haber caído en el olvido en la actualidad,
Algunos grupos conservadores todavía intentan seguirla. Sí, en pleno siglo XXI, hay quienes creen que seguir esta ley agraria es una forma de mantener la pureza espiritual y el respeto por el orden divino. ¿Es posible que estas leyes antiguas tengan más significado del que podemos entender hoy? Y eso no es todo. Algunos estudiosos bíblicos creen que estas prohibiciones tenían un propósito mucho más profundo, relacionado con la santidad de la tierra. Según esta teoría, el acto de mantener la tierra pura y sin mezclar los cultivos podría ser una metáfora de la importancia de mantener la pureza de la vida humana. ¿Es posible que estas leyes agrarias fueran una forma de enseñar principios espirituales sobre cómo vivir correctamente en el mundo creado por Dios? Lo que está claro es que esta no es una simple regla agrícola. Era una instrucción divina, con implicaciones que iban más allá de lo que podemos ver en la superficie. ¿Estarías dispuesto a seguir una ley así en el mundo moderno? O, mejor aún, ¿qué estamos dejando de aprender al ignorar leyes como esta que, aunque extrañas, podrían tener un propósito más profundo del que entendemos hoy? La ley del cabello y la barba. Aquí viene una ley bíblica que realmente te sorprenderá. En Levítico 19:27, Dios prohíbe a los hombres cortar los extremos de su cabello o barba. ¿Te imaginas vivir bajo esa regla hoy en día? Mientras que la mayoría de nosotros nos cortamos el cabello regularmente, en los tiempos bíblicos era visto como un acto prohibido. Pero, ¿por qué algo tan simple como un corte de cabello podría tener tanto significado? Para los antiguos israelitas, el cabello y la barba no eran simplemente cuestión de apariencia, sino que estaban llenos de simbolismo espiritual. El cabello, en particular, se consideraba una extensión de la vitalidad y la devoción de una persona. Mantener el cabello sin cortar era una señal visible de pureza y de una vida dedicada a Dios. Esta ley no era solo una cuestión de estilo personal, tenía implicaciones más profundas. Los antiguos creían que el cabello era una especie de antena espiritual, una conexión con lo divino. Cortar el cabello o la barba era visto como un intento de romper esa conexión, una falta de respeto hacia Dios. Es por eso que, incluso hoy en día, algunos grupos religiosos siguen esta ley, absteniéndose de cortar el cabello como una señal de devoción y obediencia. Pero lo que es aún más sorprendente es que esta ley no se limitaba a los hombres. Las mujeres también estaban sujetas a restricciones sobre el cuidado de su cabello, aunque en menor medida. En algunas culturas religiosas modernas, todavía hay quienes creen que dejar el cabello sin cortar es una forma de mostrar humildad y respeto hacia Dios. ¿Es posible que esta ley aparentemente arcaica siga teniendo relevancia espiritual hoy en día? Además, hay un detalle intrigante sobre esta ley. Algunos estudiosos bíblicos creen que esta prohibición de cortar el cabello y la barba estaba relacionada con las prácticas paganas de la época. Cortar el cabello era visto como un acto de adoración a dioses falsos, una práctica que los israelitas debían evitar a toda costa. Mantener el cabello intacto era una forma de separar a los seguidores de Dios de aquellos que adoraban a otros dioses. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Podría haber algo más profundo detrás de esta ley? ¿Es posible que el cabello tuviera algún tipo de poder espiritual que hemos olvidado? Aunque hoy en día cortamos nuestro cabello sin pensarlo dos veces, en los tiempos bíblicos, esta acción podía tener implicaciones mucho más serias. La ley del año sabático. Entre las leyes bíblicas más extrañas y menos conocidas se encuentra la del año sabático. Según el libro de Levítico 25:1-7, cada 7 años, el pueblo de Israel debía dejar descansar la tierra. Durante ese año, no se les permitía sembrar ni cosechar. Sí, todo un año sin trabajar la tierra. Pero, ¿por qué una ley tan radical y aparentemente impráctica fue impuesta por Dios?
¿Y qué lecciones podríamos aprender de esta norma en el mundo moderno? A primera vista, parece una simple cuestión de sostenibilidad agrícola. Al dejar descansar la tierra, el suelo tenía tiempo para regenerarse, garantizando mejores cosechas en los años siguientes. Pero el año sabático no era solo sobre la agricultura. Este descanso también tenía un propósito espiritual. Era una oportunidad para que el pueblo de Dios reflexionara, descansara y recordara que la tierra, al final del día, no les pertenecía a ellos, sino a Dios. Pero aquí viene lo interesante. Esta ley no solo exigía el descanso de la tierra, sino también la cancelación de deudas. Durante el año sabático, cualquier deuda pendiente debía ser perdonada, y los esclavos que habían sido vendidos para pagar sus deudas debían ser liberados. ¿Te imaginas lo radical que sería implementar algo así hoy? ¿Qué pasaría si, cada 7 años, nuestras deudas fueran perdonadas? Sería un cambio masivo en la economía, pero también en nuestra mentalidad hacia la propiedad, la justicia y el perdón. Pero lo más sorprendente es que algunos grupos todavía intentan seguir esta ley hoy en día. En ciertas comunidades religiosas, se deja descansar la tierra cada 7 años, y algunos teólogos sugieren que esta ley podría tener beneficios que no hemos considerado. ¿Qué pasaría si adoptáramos el concepto de un año sabático en nuestra vida moderna, no solo para la tierra, sino para nosotros mismos? Y si tomáramos un descanso de nuestra rutina, de nuestras deudas, de nuestras obligaciones, cada 7 años, lo que es realmente intrigante es cómo esta ley combina lo físico con lo espiritual. No solo se trata de cuidar la tierra, sino también de cuidar nuestras almas, recordar que hay algo más allá del trabajo constante y las preocupaciones diarias. En un mundo donde todo se mueve tan rápido, donde siempre estamos buscando más, ¿es posible que esta ley esté insinuando que debemos tomarnos un tiempo para reconectar con lo esencial, tanto física como espiritualmente? Imagínate por un momento, un año completo en el que no tienes que preocuparte por sembrar ni cosechar, donde el enfoque es en el descanso y la reflexión. ¿Sería realmente tan extraño? Tal vez esta ley antigua contiene más sabiduría de la que estamos dispuestos a admitir, y aunque hoy en día puede parecer impráctica, el concepto detrás de ella podría tener un valor inmenso en nuestras vidas modernas. Comer insectos. Entre las leyes alimentarias más curiosas de la Biblia, encontramos las que regulan el consumo de insectos. Sí, insectos. Según el libro de Levítico 11:20-23, la mayoría de los insectos están prohibidos para el consumo, excepto algunos tipos específicos como ciertos saltamontes, grillos y langostas. Pero ¿por qué esta distinción tan peculiar? ¿Por qué algunos insectos están permitidos mientras que otros no? Esta ley puede parecer extraña a primera vista, pero lo que pocos saben es que el consumo de insectos en algunas culturas era una fuente importante de proteínas. Entonces, ¿por qué la Biblia limitaría este recurso alimenticio solo a ciertos tipos? Algunos estudiosos creen que la razón tiene que ver con la pureza. Los insectos que son considerados limpios son aquellos que saltan en lugar de arrastrarse por el suelo. ¿Te suena extraño? Pues para los antiguos israelitas había una lógica divina detrás de esta distinción. Lo que se mueve de forma elevada o limpia es puro, mientras que lo que se arrastra se asocia con la impureza. Pero aquí viene lo más sorprendente. Aunque hoy en día la idea de comer insectos puede parecer extraña o poco apetecible para muchas personas, el consumo de insectos es una práctica común en varias partes del mundo. Y lo más interesante es que, según algunas teorías, los insectos podrían ser una fuente de alimentos sostenible para el futuro, debido a su alto contenido en proteínas y su bajo impacto ambiental. ¿Podría ser que esta ley bíblica contenga más sabiduría de la que imaginamos?
A lo largo de la historia, algunos grupos religiosos han seguido estas reglas alimentarias al pie de la letra, absteniéndose de comer insectos prohibidos. Pero, sorprendentemente, incluso hoy en día, en varias regiones del mundo, los saltamontes y las langostas siguen siendo una fuente de alimento en base a lo que la Biblia permite. En algunas culturas, estos insectos son considerados un manjar, cumpliendo con la ley bíblica de pureza. Pero, ¿por qué especificar tanto los insectos? Algunos expertos creen que, más allá de las razones dietéticas o de pureza, la prohibición de ciertos insectos podría tener que ver con su asociación con enfermedades o suciedad. Los insectos que se arrastran por el suelo, por ejemplo, podían estar en contacto con sustancias impuras o tóxicas, lo que representaba un riesgo para la salud. Entonces, podría ser que esta ley bíblica no solo tenía un propósito espiritual, sino también uno práctico. Lo más sorprendente es que hoy, en pleno siglo XXI, hay quienes siguen defendiendo la validez de estas leyes alimentarias. En un mundo donde la preocupación por la sostenibilidad y la alimentación saludable está en aumento, podría ser que volver a los principios bíblicos sobre el consumo de ciertos alimentos, como los insectos, ofrezca una alternativa viable para el futuro de la humanidad. La ley del jubileo. Imagina vivir en una sociedad donde cada 50 años todas tus deudas fueran perdonadas, los esclavos fueran liberados y la propiedad regresara a sus dueños originales. ¿Te parece imposible? Pues esta es precisamente la ley que encontramos en la Biblia, conocida como el año del jubileo, Levítico 25, 8, 13. Pero, ¿por qué una ley tan radical y transformadora fue impuesta? ¿Qué sentido tenía este año de perdón total y liberación en la antigüedad? ¿Y cómo sería hoy si lo aplicáramos en nuestras vidas? El año del jubileo no solo era un concepto económico, sino una ley espiritual profundamente arraigada en la justicia divina. Cada 50 años se le daba a la sociedad una oportunidad única para empezar de nuevo, para corregir los errores del pasado y restaurar el equilibrio. Para los antiguos israelitas, esta ley era una demostración del poder de Dios para traer justicia y misericordia. Pero, ¿por qué algo tan justo y bondadoso desapareció de la práctica moderna? Es posible que el jubileo sea una ley que el mundo moderno haya ignorado, pero que aún tenga un significado profundo para nosotros hoy. Piénsalo por un momento. Vivimos en un mundo donde las deudas se acumulan, la desigualdad crece y las personas quedan atrapadas en ciclos de pobreza. ¿Qué pasaría si, de repente, todas las deudas fueran perdonadas y todos tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo? Suena increíble, ¿verdad? Pero para los israelitas, esta era una realidad tangible. Cada medio siglo, Dios ordenaba que todas las deudas fueran borradas y que la tierra regresara a sus propietarios originales. Era una forma de restaurar el orden y recordar que, al final, todo lo que poseemos es un regalo de Dios. Pero esta ley también tenía una dimensión moral muy importante. No solo se trataba de un alivio económico, sino de un recordatorio de que nadie es dueño absoluto de nada en este mundo. La tierra, las propiedades y los bienes no eran más que préstamos de Dios, y el jubileo servía como una lección de humildad. Dios daba a las personas la oportunidad de corregir sus caminos, de liberar a los que habían caído en la esclavitud por sus deudas y de devolver lo que les pertenecía a sus dueños legítimos. Lo más sorprendente es que, aunque esta ley suena como algo del pasado, algunos grupos religiosos y teólogos modernos han sugerido que el concepto de jubileo podría ser extremadamente relevante hoy en día. En una época donde la disparidad entre ricos y pobres se amplía cada vez más, ¿sería tan descabellado pensar que el jubileo podría traer un equilibrio necesario? Imagina por un segundo un mundo donde, cada 50 años, todas las deudas fueran perdonadas,
los que habían perdido sus hogares los recuperaran y los que habían sido esclavizados por el sistema económico fueran liberados. ¿Sería esto posible? Muchos creen que el año del jubileo no solo era una ley bíblica, sino un recordatorio de la compasión y la misericordia que deberían guiar nuestras vidas. Y aquí está lo más interesante. Aunque esta ley parece haber desaparecido, algunos teólogos creen que el espíritu del jubileo sigue vivo, esperando a ser redescubierto y aplicado en la sociedad moderna. Es posible que hayamos perdido una de las lecciones más poderosas de la Biblia, una lección que podría cambiar la forma en que vemos la justicia y la equidad.